Entonces, en primer lugar, quiero darles la bienvenida, ¿cierto?, como decía, a todos ustedes. Este es nuestro conversatorio acerca de, o que tiene como propósito más bien reflexionar las problemáticas y los desafíos presentes en salud y migraciones internacionales contemporáneas. Está organizado por la carrera de Kinesiología, perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Salud. Quizás un poco a modo de introducción, antes de presentar a los expositores, es decir que este es un conversatorio. Acá lo que nosotros vamos a hacer es conversar. No va a ser tan rígido, es decir, no va a haber un expositor, expositora que hable durante un minuto, una X cantidad de tiempo, sino que es una conversación en base a 4 preguntas que actúan como columna vertebral de este conversatorio. Este conversatorio parte así, digamos, con una breve introducción que haré yo, luego iremos haciendo las preguntas a los diversos invitados, que son ustedes 4 que están acá, con las cámaras encendidas, y al final va a haber un tiempo en que los oyentes puedan hacer preguntas, ¿ya? Así es que si las necesitan las pueden ir escribiendo en el chat, y yo las leo al final, voy a tomar nota y las hacen al final, ¿ya? A modo de introducción, decir que todos somos migrantes, ¿cierto? Todas, todos, todas, todes somos migrantes, porque nosotros, por ejemplo, no somos ni originarios de Chile ni de América. Si recordamos, entre comillas, teoría de la EVA mitocondrial africana, ¿cierto? Tendríamos que recordar que todos tenemos un antepasado común africano por vía materna, ¿no? Y que desde allí el ser humano se fue moviendo por África, hacia Europa, hacia la península arábica, Asia, y hasta llegar a nuestro país, en el sur de Chile, cerca de Puerto Montt. Nosotros tenemos un yacimiento arqueológico llamado Monteverde, en el que se han encontrado huellas de actividad cultural, es decir, de actividad humana, ¿cierto?, que tiene alrededor de 14.500, 18.500 años atrás. Eso es mucho tiempo. Eso es de dónde habrían llegado ellos. Estas son teorías, se supone que quizás de Siberia, ¿sí? Por lo tanto, no somos originarios de América. Por otra parte, Chile también ha tenido a lo largo de su historia una serie de movimientos migratorios, algunos institucionalizados a partir del Estado, ¿no?, de los gobiernos de turno, y otros de forma más espontánea. Si uno recuerda, tendría que hablar de la colonización española desde mediados del siglo XVI o principio del siglo XVI, mediados del siglo XVI, ¿cierto? Que es bastante larga esta colonización. Posteriormente, ya en tiempos independientes de la colonia española, tenemos el arribo de grupos que el Estado piensa, planifica en traer a nuestro país. Es el caso de mediados del siglo XIX, cuando llegan alemanes a la zona de Yanquihue, Osorno, Valdivia, qué sé yo. A eso de 1872, una nueva ley de migraciones trae extranjeros de las mismas nacionalidades y otras, todas europeas, a la zona de Magallanes. A partir del 1883 también llegan colonos extranjeros a la zona en la que se había finalizado la ocupación, la llamada ocupación de la Araucanía, ¿no? Hay un lapsus en el que a Chile, en el que se produce un proceso distinto, que es el periodo de la dictadura cívico-militar, y en ese periodo hay expulsión de personas, ¿cierto?, más que arribo de personas. Sin embargo, a partir de los años 90 comienza nuevamente un proceso migratorio que, a diferencia de los que yo mencionaba antes, del siglo XIX, por ejemplo, en que hay una intencionalidad desde el gobierno central de traer a personas de ciertas nacionalidades con el propósito que se explicita de mejorar la raza, cuestión que también ocurre en Argentina y en México, con Porfirio Díaz, en Argentina con Sarmiento. Esto que ocurre desde los
desde la década del 90, post-dictadura, es un proceso distinto, es espontáneo, no es el Estado quien los convoca, y son personas de la región, son del vecindario, son del área latinoamericana y caribeña, no son europeos como se privilegió, se eligió antes. Y esto pareciera que provoca reacciones distintas en todas y todos nosotros, nosotras. Sí, eso ha sido bastante complejo, entonces hay una socióloga chilena que ustedes la deben conocer sin duda alguna, María Emilia Tijoux, y ella sostiene que nosotros solemos llamar de distinta manera como inmigrante o extranjero de acuerdo a la nacionalidad de sus extranjeros, llamando inmigrante a todos los que son del vecindario de América Latina y Caribeña y llamando como extranjeros a los que vienen de Europa. Y eso marca no solo una palabra distinta, sino que hay todo un contenido distinto. La Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948, en sus artículos 13 y 14, señala más o menos que en el 13 que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado, que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Y en el 14 señala que en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Para decir que la migración, junto con ser parte integrante desde siempre de la actividad humana, también es considerado un derecho humano. De acuerdo a la tercera estimación de población extranjera residente en Chile, al 31 de diciembre del 2020, dada a conocer ahora en el 21, el Servicio Nacional de Migraciones y el Instituto Nacional de Estadísticas, en colaboración con la Policía de Investigación, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Servicio de Registro Civil e Identificación, señala que habría 1.462.103 personas actualmente en Chile, extranjeras, mostrando que son casi similares, hay una poca diferencia, alrededor de 745.000 hombres y alrededor de 718.000 mujeres. El 48% de estos extranjeros tiene entre 25 y 39 años, ¿sí? Porque habitualmente los movimientos migratorios, como nosotros sabemos, son realizados por personas jóvenes en edad de producir y en edad de reproducir, ¿sí? En Chile, actualmente, según esta estimación, hay 5 países que concentran el mayor número de personas extranjeras residentes en nuestro país. Encabeza a estos 5 países Venezuela con un 30,7%, Perú con un 16,3%, Haití con un 12,5%, Colombia con un 11,4%, Bolivia con un 8,5%. Estas 5 nacionalidades sumarían alrededor de 79% del universo total. ¿Sí? Ese es el contexto en el que, a grandes rasgos, ¿no?, en el que este conversatorio se inserta. A continuación me gustaría que cada una de las 3 invitadas y nuestro invitado, Matías, se presentara y dijera lo que estima conveniente. Creo que son las mejores personas para presentarse. Y Matías quizás pudiera mover su cámara porque le vemos la frente y las cejas. Súper. Hola Matías, muchas gracias. Ya. Podríamos comenzar con quien ustedes deseen. La que está más lejos, tal vez. La que está más lejos, sí. Tenemos a una invitada de muy lejos que está en Chetumal, Quintana Roo, México. Está muteada. ¿Quién? María Eugenia. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es María Eugenia Salinas Urquieta. Bueno, soy socióloga y luego maestría y doctorado en antropología médica y luego en género y política. Me dedico a la docencia y la investigación en el sureste de México, en la Universidad de Quintana Roo. Y bueno, he trabajado, estudiado y publicado sobre violencia, género, salud sexual y reproductiva, y sobre
migración aquí, tanto de mexicanos hacia fuera como de migrantes que llegan aquí a México y en particular a Quintana Roo. Entonces, bueno, esa soy yo. Un gusto de estar aquí y agradezco a la Universidad Autónoma de Chile y a mi colega Rosa Lidia Rubilar la invitación. Gracias. Gracias a ti. Sigamos con extranjeros. Catalina. Bueno, mi nombre es Catalina Bosch Carcuro, me defino como mujer migrante, porque vivo en Chile ya hace casi 30 años, soy cubana de origen, psicóloga de profesión, magíster en psicología jurídica y forense. En lo profesional llevo varios años trabajando en violencia de género, en género desde todas sus perspectivas, diversidades de sexo genérica, y hace aproximadamente 10 años me involucré en el tema de la migración y la interculturalidad desde diversas aristas, también en la docencia y en el activismo político. Soy parte de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, soy vocera y desde esa calidad estoy aquí hoy día con ustedes. Muchas gracias por la invitación. A ti. Matías. Ahí sí. Hola. Sí. Okay. Hola. Soy Matías Liburi, soy médico. Trabajo en la Escuela de Salud Pública como investigador asistente. Estudié salud pública. Afuera y en realidad investigo en temas no directamente vinculados a migración, pero sí vinculados a determinantes sociales. De un tiempo a esta parte me ha tocado coordinar una comisión que implementó la doctora Siche en el Colegio Médico con el ánimo de empujar una agenda pro derechos en temas de migración, y he sido coordinador de la Comisión de Salud Inmigrante del Colegio Médico. Y en función de eso he podido vincularme a estos temas, pero con toda la humildad que eso requiere ante académicas de tan grueso calibre como las que me toca compartir hoy día el comentario. Así que esa es mi primera salvedad. Gracias por la invitación. En algún momento pronto a hacer clase, así que nada, gracias por la invitación y esperamos poder conversar un ratito. Muchas gracias, Matías. Alejandra. Sí, gracias Rosa, gracias a todos. Bueno, mi nombre es Alejandra Carreño, yo soy antropóloga de formación, me formé en la Universidad de Chile y salí a estudiar a Italia, lo que me implicó también vivir como migrante unos 10 años allá. Primero trabajando en temas me empecé a acercar a lo que era el tema de la salud mental y las migraciones a partir de un magíster en etnopsiquiatría. Y luego empezando a trabajar también allá con todas las temáticas que están y que están también a nivel global, ¿verdad? En temas de migraciones y salud, en particular con temas de reunificaciones familiares, segundas generaciones de jóvenes latinoamericanos, refugio y población LGBT, distintas temáticas que tenían que ver con también lo que es los desafíos para la atención clínica en salud mental, el impacto también que tiene la violencia y las distintas formas de violencia que llevan las personas y cómo eso va a reproducirse también en temas de salud y de salud mental. Luego también hice el doctorado allá y también con temas de salud y migraciones, pero desde también una óptica más de pueblos indígenas, trabajando en la frontera norte de Chile. Y actualmente soy parte del programa de estudios sociales en salud, que es un pequeño programa dentro de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo, donde trabajamos una de estas líneas, es la más importante, que más años lleva trabajando nuestra directora, que es Báltica Cabiese, y que desde la epidemiología ha empezado a visibilizar también los datos de lo que significa en términos sanitarios ser migrante y las desigualdades que se están generando. Ya esta óptica un poco de las inequidades en salud nos permite mirar con mucha atención cómo se empiezan a generar desafíos específicos para los equipos de salud, para los sistemas sanitarios,
a partir de la presencia también de poblaciones que y que están, ¿no es cierto?, en movimiento. Así que nada, pues trabajo en estos temas, trabajo en temas de salud sexual y reproductiva también, género, muchos de los temas que están acá, y comparto con Matías esta iniciativa de estar en la Comisión de Salud Inmigrantes del Colegio Médico. Excelente, muchas gracias. Sí. Antes de comenzar con las preguntas, me gustaría recordar que para la gente que está acá observando, está asistiendo al conversatorio, que en el chat está una encuesta para que ustedes puedan evaluar el conversatorio al final de él. Es muy breve, dice que se demora como 1 minuto, es muy breve. ¿Ya? Eso. Así que bienvenidas, bienvenidos todos, todas, tanto ustedes, expositores o conversadores más bien, y el público en general. Veo a mis estudiantes y me alegra mucho verlos ahí. Espero que se sigan sumando. Vamos a partir con una pregunta que es bastante interesante cuando el público está integrado básicamente por estudiantes de la Universidad Autónoma y de Kinesiología. Y la pregunta dice: ¿por qué desde las universidades en general y desde una carrera de kinesiología en particular como esta, se hace necesario reflexionar sobre realidades y desafíos en salud y migraciones internacionales contemporáneas? Matías, como tiene problemas de tiempo, me gustaría que comenzara él. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que hay muchas maneras de responder esta pregunta, pero yo quisiera decir algo respecto de al menos dos reflexiones. La primera es que no tenemos ni un derecho a no respetar los derechos humanos y hacer de nuestra vida en nuestro lugar de desempeño profesional todo lo que está en nuestras manos para que el migrante pueda, todas las personas, pero dados los migrantes por su serie de determinaciones, puedan tener la mejor experiencia posible en esa vinculación. Entonces nosotros partimos con una brecha gigantesca que espera ser llenada o achicada de la mejor manera posible en los establecimientos educacionales. Entonces, simplemente no tenemos derecho a no respetar su condición de migrante y hacer todo lo posible porque ellos puedan vivir de la mejor manera su paso por nuestro sistema sanitario y por nuestro país en su conjunto. Como enfoque de derechos humanos, entendiendo la migración como un derecho. Y en segundo lugar, porque, bueno, lo decías muy bien tú, Rosa, la migración no es, ustedes lo saben mejor que nadie, me da un poquito de pudor como hablar de estas cosas delante de ustedes, pero es un fenómeno. Chile, los datos de migración son elocuentes, hay una tendencia al alza respecto del aumento de la migración, del aumento de los flujos migratorios, la velocidad en que ha aumentado también ha incrementado, sobre todo en los últimos 4 años. Es un fenómeno que nos va a tocar, con el que nos va a tocar lidiar desde siempre, pero ahora mucho más que en otros periodos de nuestra historia. Y en ese sentido nosotros debemos ser capaces de adaptarnos a esta realidad y entender que simplemente hay un vacío gigantesco que debemos saber llenar. Es importante que lo valoremos desde esa manera. Entonces, no solamente Kine, yo diría que todas las carreras de la salud, todos los trabajadores sanitarios, todo aquel que se vincule con un migrante internacional debe estar educado para la migración, y eso simplemente no existe en Chile. Hay una política que afortunadamente existe, que un avance que se generó en los últimos gobiernos, que no se ha implementado en absoluto, pero sí busca generar este primer acortamiento de brechas formativas. Entonces, yo diría que eso es brutalmente relevante para todos y todas, todes, y ahí la universidad y los centros de formación juegan un rol preponderante. Uno quisiera que esto partiera en la edad más temprana, generando vinculaciones lo más tempranas posible para naturalizar una convivencia en migración desde los primeros años.
y llegamos muy tarde a la universidad a empezar a reflexionar y hablar de estos contenidos, pero creo que es un excelente primer paso. E instancias como esta, esperamos, dejen una huella importante. Entonces, cada vez que se topen con algún migrante internacional, entiendan que hay un millón de cuestiones que deben considerar para poder respetar estas dos cosas que les plantearon. Partiría con eso. Súper, muchas gracias. Alejandra, ¿qué piensas tú, Alejandra? Sí, gracias. Mira, yo creo que para poder justificar esto, porque a veces hay que justificarlo, ¿verdad? Poder entender por qué en kinesiología, por qué en las carreras de la salud, hay que partir principalmente del concepto mismo de salud. Ya nosotros necesitamos empezar a problematizar realmente esta idea de que la salud es algo más que mera ausencia de enfermedad. Y cuando finalmente hacemos ese paso de ejercitar hacia comprender que nuestro trabajo desde el sector sanitario no es solo evitar la enfermedad o eliminar la enfermedad o luchar contra la patología, es entender que la salud tiene una dimensión colectiva. Es decir, que implica un estado de bienestar que interactúa con otros, que dependemos de otros, que dependemos de esos otros que son sujetos y que también son territorios, son naturaleza, ¿verdad? Son ambiente. Y que eso implica que nadie se salva solo. Ya esa es una de las primeras como planteamientos con los que partimos siempre en clase y que yo creo que el COVID ha ayudado a fortalecer como idea. Y esto es algo que se constata incluso antes del nacimiento de la salud pública, ya, y yo también con un poquito de pudor hablo de la historia de la salud pública, porque ya en el siglo XVII se empiezan a imponer lo que fueron los reglamentos sanitarios para la construcción de las ciudades, o sea, estamos hablando de saberes que hemos ido heredando hace muchos siglos y que nos implicaron lograr superar tragedias epidemiológicas, como en ese momento eran las pestes, ¿verdad? El poder entender que son acciones colectivas las que promueven salud. Hemos ido avanzando en ese saber hacia la construcción de debates sanitarios que son conscientes de la implicancia que tiene lo social sobre la salud. Y que permiten ir más allá de lo que son el control o el manejo de las conductas individuales, ¿ya? Eso significa que una persona que pretende transformarse en un profesional de la salud o que trabaja en un sistema sanitario necesita comprender también la dimensión social y comunitaria a la que pertenece. Necesita que nos preguntemos qué es hoy lo social para mí, a qué comunidad pertenezco, qué está pasando en las comunidades en las que trabajo como profesional de salud. Porque si necesito saber qué es lo que pasa con ese paciente que llegó con tal cosa a mi box o a mi sala, para poder saberlo, para poder saberlo con este razonamiento de lo que es la salud, yo tengo que poder saber qué es lo que está pasando con la comunidad a la que pertenece ese paciente. Y ahí entra el tema migratorio. Porque sabemos que la movilidad humana, ¿no es cierto?, es un fenómeno a gran escala que no se va a detener y que es el resultado de procesos que son globales, que son también procesos de desigualdades estructurales que se han ido acumulando y que han generado también estas diferenciaciones entre migrantes de primera o de segunda categoría o de extranjeros inmigrantes, ¿verdad? Y que son producto de la tendencia naturalmente humana, digamos, de desplazarse para buscar nuevas y mejores oportunidades para sobrevivir. Entonces nosotros necesitamos reconocer que los profesionales de salud se están enfrentando a comunidades que están marcadas por estas trayectorias migratorias y que estas trayectorias migratorias implican transformaciones en las comunidades, implican presencia de diversidad. Una diversidad que no es solo cultural, sino que también es epidemiológica, que también implica volver a mirar los saberes de la biomedicina desde una perspectiva que me permita mirar cómo funcionan también los diferentes cuerpos, las diferentes fisiologías frente a las diferentes también estímulos que están llegando con estas transformaciones. Entonces voy a tener que hacer nuevas preguntas cuando yo ejerzo mi profesión. Tengo que hacerme nuevas preguntas respecto a cómo hacer eficiente o no eficiente mi trabajo
tratamiento frente a una persona que no pertenece a la cultura a la que pertenezco yo. Voy a tener que transformar mis instrumentos de diagnóstico. Voy a tener que preguntarme si el test para medir, no sé, depresión postparto sirve para una mujer haitiana o no sirve. Necesito transformar, los procesos migratorios transforman a las propias ciencias y por eso son tan desafiantes. Necesitamos también aprender a coordinarnos con los otros sectores. El sector salud ya no puede ser más un sector por sí mismo, porque necesitamos solucionar temas de vivienda para que esas personas que no tienen vivienda puedan tener mejor salud. Por lo tanto, en la idea de que un kinesiólogo sepa de salud migrante, un fonoaudiólogo, un terapeuta ocupacional, una matrona, que son las disciplinas con las que yo trabajo además, tiene esta idea de necesitar conocer a las comunidades, de estar conscientes de las desigualdades estructurales que enfrentan y saber abordar el tema de la diversidad, porque solo así se pueden hacer intervenciones más eficaces y fortalecer un sistema sanitario que permita garantizar realmente un derecho a la salud para todos. Así lo veo más o menos yo. Muchas gracias, Alejandra. Matías tuvo que salir, tiene un compromiso urgente. María Eugenia. Hola, bueno, yo pues estoy en México, voy a hablar de México, que es lo que conozco un poco mejor. Bueno, retomando lo que ya se está diciendo, existe, de hecho aquí también, un plan integral de atención a la salud de la población migrante. México, por su ubicación geográfica, ha sido desde los mitos de origen una población de personas migrantes, ¿no? Toda la vida. Luego tenemos esta migración de mexicanos a Estados Unidos y en los últimos años tenemos flujos migratorios que están llegando a México. Es particularmente importante la presencia de caravanas de migrantes a raíz de que gana un gobierno de izquierda, de AMLO, y plantea la cuarta transformación. Entonces se tienen millones de migrantes que están llegando de Centroamérica y que ellos plantean explícitamente que su intención es llegar a Estados Unidos. Entonces, siempre ha sido históricamente México un país de tránsito. También llegan personas para vivir aquí, pero bueno, entonces tenemos dos cosas. Uno, que es esta problemática de la cual, si gustan, puedo profundizar. Y otro tema también es que, bueno, yo vivo en Quintana Roo, que es un estado, una entidad fronteriza con Centroamérica y con el Caribe, y donde tenemos una industria turística. Se fundó Cancún hace 40 años y atrae, es un polo de desarrollo que atrae migrantes tanto de México como de todo el mundo, ¿no? Y bueno, y eso trae problemas en relación al tema salud, pero también en relación al tema de delincuencia organizada, porque uno de los problemas graves de México es la trata de seres humanos y la esclavitud sexual de las mujeres, las niñas y los niños. Entonces, a la pregunta de, bueno, ¿por qué desde las universidades y la especialidad y la carrera de kinesiología? Bueno, después de este contexto podemos entender que en México es tarea y es un desafío, y se han hecho muchas investigaciones sobre este tema en México y en las universidades, sobre lo que es salud migrante, y bueno, cómo atender esas necesidades y esas problemáticas. Luego, bueno, un último dato para cerrar esta primera intervención es que llegan a Quintana Roo gran cantidad de personas migrantes porque con el tema de la industria turística aquí pueden encontrar, bueno, trabajo, salud y educación. Se ha demostrado que son los principales elementos de atracción de la población migrante a este lugar particular de México, ¿no? Y yo, bueno, yo vivo en la frontera, en Chetumal, donde está la capital del estado de Quintana Roo, y somos frontera con Belice. Belice fue un lugar de piratas
son anglófonos y también tiene una población afroamericana muy grande, ¿no? Y bueno, y hay una permeabilidad intensa entre México y Centroamérica a través de esta frontera sur. Sería como lo primero que a mí me gustaría comentar. Ok, María Eugenia, muchas gracias. Catalina. Sí, bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que han planteado. Evidentemente, el rol, el papel de una profesional no está al margen de su sociedad, sino todo lo contrario. Las profesiones son construcciones culturales que también en esa medida por suerte se van permeando con los cambios culturales y estas transformaciones que estamos viviendo en el sentido de ir incorporando una perspectiva más integral o volviendo a una perspectiva más integral de la salud, porque creo que en sus orígenes esa fue la perspectiva, ¿no? Justamente quienes tenían error de sanadores, sanadoras, eran miembros de la comunidad muy vinculados a sus sentires, a sus pensares, a sus dolores, a sus sueños. Entonces creo que es volver a eso, ¿no? A no creernos el cuento. Yo también soy profesional de la salud, de que somos entes distintos, que podemos construirnos y actuar desde una burbuja impermeable con la sociedad, porque ni desde nuestra formación, ni desde el rol que nos compete es posible, ni se justifica aquello. Así que, por supuesto, estoy absolutamente de acuerdo. Creo que luego vamos a ver como condicionante de la salud el tema de la migración probablemente, pero quiero además aterrizarlo al contexto, por ejemplo, de pandemia. Como nosotros fuimos parte de la creación de una brigada migrante de salud, junto con muchos y muchas profesionales de distintas nacionalidades que vivimos en Chile, y creamos esa articulación cuando comenzó la pandemia como una forma de poder contribuir en particular a Chile, al país donde estamos, en este control de la situación tan terrible que estábamos viviendo, pero también como una forma de acercar todas estas medidas a la población migrante, porque efectivamente muchas veces los mensajes, a pesar de que en el papel, como decían las compañeras y Matías antes, están todos muy bonitos por escrito, en la práctica hay cosas que a las comunidades migrantes no les llegan, no les hacen sentido o no pueden ponerlas en prácticas, como por ejemplo el quédate en casa, cuando en realidad ni siquiera tenías cómo poder alimentarte, porque las escasas políticas de ayuda que implementó el gobierno en la primera etapa de la pandemia dejaron fuera a toda la población en condición de irregularidad migratoria. Entonces es quédate en casa ¿a qué? A morirte de hambre. Entonces, eso como para poner un ejemplo de lo importante de que quienes se están formando como profesionales de la salud sepan que es esas cosas que pasan en la realidad y que por tanto en los programas, las políticas, los programas, las medidas, los servicios en términos de salud no se pueden hacer a espaldas de las condiciones reales en las que vive la población y dentro de ella, por supuesto, la población migrante, y dentro de la población migrante luego hay particularidades, porque también hablamos de la población migrante como si fuera un todo monolítico, pero luego hay un montón de distinciones por nacionalidades, por edad, por género, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso para partir. Ya, muchas gracias, Catalina. Fíjate que este conversatorio se llama Realidades y desafíos en salud y migraciones internacionales contemporáneas. Porque entendiendo que esto es un conjunto de personas que tienen características propias y distintivas, como cualquier grupo humano, ¿no? Algunas son las que tú mencionaste. Así es que gracias por esa acotación, digamos.
Sí, y que solo, así como me gustaría decir algo como para aportar a esta reflexión, es que las universidades en general, no solo la autónoma, ni esa carrera en particular, que es Kine, ¿no? Nuestra carrera, sino que las universidades en general tienen este rol súper importante en la difusión del conocimiento, de apoyo a los cambios sociales en los diversos espacios nacionales e internacionales, y que aportan en definitiva al cambio cultural, ¿no? Son relevantes en generación de conocimiento, en investigación y también en el cambio cultural. Recordar que la Universidad Autónoma de Chile tiene en su misión el generar o ser, digamos, socialmente responsables, formar personas socialmente responsables. Y en la visión, esto de entregar una formación integral a sus estudiantes y aportar entonces al progreso de la comunidad local, regional y nacional. Por lo tanto, cabe absolutamente, como decían todos ustedes y decía Matías al principio, esto de que independientemente si es química, si es medicina, enfermería, etcétera, cabe este espacio de reflexión por todo lo que ustedes han dicho, ¿no? Bueno, algo ustedes dijeron anteriormente, en la actualidad se entiende, hay consenso, bastante más que antes, en que nos enfermamos y morimos de acuerdo a cómo vivimos, de cómo nos alimentamos, cómo nos reproducimos, trabajamos, nos relacionamos, nos educamos, etcétera, ¿no? Cómo enfrentamos nuestra vida en el fondo. Ya en el 1946 la Organización Mundial de la Salud establece, cierto, comienza esta perspectiva de que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente ausencia de afecciones o enfermedades. La Carta de Ottawa de Promoción de Salud del año 86 señala algo parecido. Dice que los factores políticos, económicos, sociales, culturales, de medio ambiente, de conducta y biológicos pueden intervenir bien en favor o en detrimento de la salud. Una organización canadiense que me pareció muy interesante, que es la Alianza de Vida Saludable, que es un conjunto de organizaciones que se unieron con el fin de mejorar la salud de los habitantes de la Columbia Británica, dio cifras y dice que el impacto estimado de los determinantes de la salud en los resultados en salud es el siguiente, dice 50%. Estamos hablando del impacto estimado de los determinantes de la salud en los resultados en salud. 50% es debido al contexto socioeconómico. 50%, que no es poco. El 25% por el sistema de salud. El 15% por los factores biológicos. 15%. Y genéticos. Y un 10% por el medio ambiente físico. Esto es un estudio que ellos realizaron. 50% es debido al contexto socioeconómico y 25% por el sistema de salud. Es decir, contexto socioeconómico más sistema de salud, según este estudio del 2009 de esta Alianza de Vida Saludable canadiense, señala que el 75% obedece al contexto socioeconómico y sistema de salud. Sí. Por lo tanto, es obvio que lo que estamos introduciendo es, porque nuestra pregunta tiene que ver con los determinantes sociales. Hay varios determinantes en salud, como la conformación genética, la edad, el género, las decisiones sobre estilos de vida, influencias de la comunidad, nivel de ingresos, ubicación geográfica, cultura, ambiente, entre otros, ¿sí? Yo encontré una definición muy interesante del 2003 de Wilkinson y Marmot, que dice que los determinantes sociales son las circunstancias en que las personas, son las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Y esa definición calza completamente con esta realidad que muestra esta alianza de vida saludable, que dice que el 50% se debe a contexto socioeconómico y 25% al sistema de salud, y si le sumamos además el 10% al ambiente físico, 10% más. Por lo tanto, obviamente, la pregunta que viene a continuación es la siguiente. Entendiendo la experiencia migratoria como un determinante social, ¿cierto? Donde la atención en salud se convierte en un determinante social en sí misma. ¿Qué impacto tienen esos determinantes
en la salud de las personas extranjeras. ¿Te parece, María Eugenia, que comiences tú? Sí, mira, me parece súper interesante y polémico lo que estás comentando. Yo, como ya te conté, estuve hace poco tiempo en Chile y bueno, yo compararía así Chile y este estado que es Quintana Roo para el tema de la migración. O sea, las personas migramos para encontrar mejores condiciones de vida. Entonces, bueno, uno de los elementos es el sistema de salud. Y lo que tú acabas de señalar, este 50% de el contexto socioeconómico. Entonces, bueno, estaría este elemento que es las personas migran a donde sea, Quintana Roo o Chile, en la búsqueda de mejores condiciones de vida, mejor trabajo, salud y educación, que es, bueno, por lo que yo estoy un poquito más familiarizada. Entonces, bueno, la primera respuesta sería, bueno, migramos y encontramos mejores condiciones y en teoría nuestra salud, la de todas nosotras personas migrantes, encontraría una mejor condición por el solo hecho de que migramos, ¿no? Y luego también matizar, cuando migramos estamos salvando la vida física, o sea, hablo de los migrantes, no sé, yo pensando en los migrantes que están llegando a México de Centroamérica, están huyendo de Centroamérica porque si no los matan. Y bueno, y también un poco nuestra experiencia chilena de que salimos de Chile y también las personas todas que están llegando hoy a Chile. Y luego, bueno, quisiera yo tomar un elemento, solamente aportar eso, en cuanto a los determinantes sociales. Entonces, bueno, uno, digamos, hay como un currículum oculto, como cosas que no se están diciendo, pero que emergen de la plática, que es la calidad de la atención y la relación médico-paciente. Entonces, de las preguntas se pudiera suponer o intuir que en esta atención que se da a los migrantes en Chile habría esta discriminación, ¿no? Yo no sabía, acabo de aprenderlo hoy, de que si eres un tipo de migrante eres extranjero y si eres otro tipo de migrante eres migrante. Entonces, una categoría es migrante, que es como más baja, y otra categoría es extranjero, que al parecer es más alta. Entonces, bueno, al parecer en esta atención que se encuentra y que se da en Chile, habría digamos, factor enfermante, que sería la discriminación en la atención que se brinda a la salud. Y otra cosa que yo quisiera también poner sobre la mesa es que todos los migrantes que llegan, y estoy pensando en la gran población que está llegando a Chile o en los que están llegando a México, traen, digamos, no son solo personas carentes que llegan a pedir cosas, sino que traen un bagaje de recursos y de formas de ver el mundo y de atender a la salud que también hay que tomar en cuenta, ¿no? O sea, todo lo que los migrantes nos traen en positivo, en lo referente a la cuestión de entender el proceso salud-enfermedad y en el elemento de entender cómo atender la salud, ¿no? Esto ya lo han dicho ustedes, como todo esto que está pasando desde el COVID hasta estos flujos migratorios plantean desafíos a los modelos y a los sistemas de salud y, por supuesto, a las y los profesionales de salud, ¿no? Porque ellos también traen cosas nuevas que desconocíamos antes que ellos llegaran. Era lo que yo quería comentar. Gracias. Gracias. Catalina. Cuando quieras. Sí, bueno, yo creo que tenemos que reconocer que en Chile las diferencias sociales, socioeconómicas, es un gran condicionamiento social, ¿no? Entonces,
tenemos, para que también María Eugenia, la categoría de extranjero migrante no es una categoría formal. TIYU se refiere más bien a algo, un elemento cultural simbólico, pero en términos legales, todas las disposiciones que existen en Chile es que las personas migrantes no tienen per se ningún derecho a la salud, salvo que paguen por ella, y quienes no pueden pagar por ella entran dentro de la atención en el sistema público gratuito, solo tienen cobertura situaciones de urgencia, los niños, niñas y las mujeres embarazadas. Entonces ahí tenemos un problema grande, una tremenda condicionante que es de primera el acceso. O sea, estamos aquí como un nivel muy precario en ese sentido porque no tenemos garantizado el acceso universal a la salud de las personas migrantes. Por tanto, lo que termina pasando es que las personas migrantes que tienen recursos económicos se van pareciendo cada vez más en la medida que va transcurriendo el tiempo, a los nacionales que tienen los recursos económicos, y los migrantes que no tienen recursos económicos se van pareciendo en las injusticias que padecen más a los nacionales que no tienen recursos, pero dentro de eso están en un nivel de mayor precarización y vulneración, en el sentido de que incluso hay prestaciones que ni siquiera se les están garantizadas. Por tanto, yo diría que es evidente que tenemos barreras estructurales. Aquí acaba de pasar algo terrible, y es que en la campaña de vacunación, que ha sido muy exitosa contra el COVID, en términos generales, se dejó fuera en el discurso, la oficialidad, en el mes de febrero, antes de iniciar la campaña de vacunación, dejó fuera a las personas migrantes en condición de irregularidad migratoria. Así, una cosa totalmente descabellada, que luego salió el ministro de Salud a decir que no era así, porque primero es totalmente aberrante que a una persona migrante por no tener papeles no se le vacune, pero además es totalmente contraproducente contra la prevención en la perspectiva de la prevención del virus, porque son personas que van a contagiar y que van a ocupar camas UCI, etcétera. Entonces salió el ministro de Salud a decir que no era así, pero bueno, a partir de ese caos discursivo, lo que terminó pasando en la realidad es que muchísimas personas migrantes en condición de irregularidad llegaron a los centros de vacunación y les negaban el derecho a la vacuna y les exigían papeles que no tenían. Entonces, solo para decir con esto que evidentemente la condición, el ser migrante, y dentro del ser migrante, más bien la condición migratoria también y el nivel socioeconómico, es una barrera, es una condicionante incluso para el acceso. Luego, dentro de ya una vez accediendo al sistema, por supuesto que ahí están todos los elementos culturales, etcétera, que sabemos que también complejizan cuando queremos evaluar cuán inclusiva, efectiva y eficiente es la salud para todos y todas. Pero estamos a un nivel, o sea, bastante precario incluso en la discusión. Ok. María Eugenia, ¿querías hacer una pregunta, parece? Sí, bueno, yo quería hacer un comentario sobre esto. Yo me voy a saltar desde México a Chile, y a propósito de esto, precisamente, bueno, en México todo el mundo hay esto de acceso universal a la salud, ¿no? Y sobre este tema, realmente es impactante lo que acaba de decir Catalina, o sea, de que si no eres un migrante regular, no te puedes vacunar. Incluso, por ejemplo, si yo quiero revalidar mis vacunas mexicanas en Chile, en el formato para que me den el pase de movilidad, tengo que decir que cuando yo estaba en México, estaba legalmente. Entonces, bueno, eso es completamente absurdo, atenta contra todo lo que aquí se ha hablado de derechos humanos. Incluso yo creo que se podría hacer una acusación constitucional frente al
la Corte Interamericana de Derechos Humanos que está en Costa Rica por esa cosa. O sea, eso es aberrante, estúpido, bueno, por todo lo que ya dijo Catalina. Y de hecho, si bien en un primer momento te lo pedían como requisito para reconocer tu vacuna mexicana, después ya no lo piden, o sea, como que sí dieron paso atrás en eso que tú dices, ¿no? Entonces sí sería muy interesante darle seguimiento a ese asunto porque es absurdo, loco y estúpido y ilegal y, en fin, no todo lo que ya se indicó. Eso quería yo simplemente señalar. Gracias. Gracias. Alejandra, cuando quieras. Sí, perfecto. Mira, nosotros, o sea, para tratar de agregar y no repetir lo que ya se ha dicho, nosotros desde el programa de estudios sociales en salud siempre hacemos mucho énfasis en que las migraciones es una determinante social que actúa a lo largo de todos los niveles y a lo largo de todas las trayectorias migrantes, ¿ya? Quizás lo más evidente es el nivel estructural, que es justamente el que estamos hablando hoy día, ¿verdad? Estamos hablando de políticas públicas, políticas internacionales, acuerdos internacionales, jurisdicción internacional, que va vigilando, se supone, el cumplimiento de los tratados y los acuerdos a los que Chile ha suscrito. Aquí hay políticas que evidentemente ya las están mencionando las compañeras, ¿verdad? No han sido respetadas y el que Chile ha vulnerado abiertamente. Yo quisiera introducir no solo al tema de esta vulneración a lo que es el decreto 67, que es aquel que le da acceso a migrantes independientes de su condición migratoria y que luego ha sido muchas veces, numerosas veces, vulnerado y no respetado. También lo que se ha producido desde la pandemia, incluso antes, con respecto a la protección internacional de refugiados en Chile, ¿no? Es realmente vergonzoso pensar que en Chile, entre el 2010 y el 2020, han existido 17.982 solicitudes de asilo, se han rechazado 4.224 y solo se han otorgado 681, con un récord muy triste para los últimos años, donde en plena pandemia por COVID se han reconocido hasta 7 personas. O sea, el nivel estructural, ¿verdad? La política está sin duda no haciendo fácil la vida de las personas que migran, pero tampoco la vida de las personas que atienden a la salud de estas personas que migran y los colectivos que reciben a estas migraciones. Entonces, creo que es importante fortalecer esta idea porque esta es la parte que nos hace, en la que nosotros tenemos un ejercicio muy indirecto, ¿verdad? Las determinantes sociales estructurales son aquellas que cuesta mucho más cambiar, sobre las que cuesta mucho más tener una incidencia directa, pero son políticas que están en la base de la conformación de las sociedades, ¿no es cierto? Y entonces hoy en día tenemos esta tensión sobre qué tipo de sociedad estamos construyendo y en base a qué normas, reglas vamos a construir esta sociedad, ¿no? Estamos en un momento de un debate constitucional en torno a eso. Creo que es importante fortalecer la idea de que el famoso decreto 67 se transformó en una única bandera de batalla para poder garantizar cuando uno tiene que ir a pelear al consultorio que inscriban a la persona, tiene que llevar este decreto impreso. Y ahí empiezan estas luchas, ¿verdad? De qué es lo que dice el decreto, qué es lo que dice FONASA, qué es lo que dice la Ceremi, y así se han ido dando todas estas luchas de dimes y diretes, justamente porque es un decreto, pero ha sido clave para poder proteger la salud de todos, y no solo de los migrantes. Y aquí es súper importante que, entender que este tipo de decreto, este tipo de política nos permite justamente que si yo quiero controlar una enfermedad, por ejemplo la tuberculosis, ya que era una enfermedad que estaba bastante erradicada en Chile y que empieza a verse de nuevo en Chile, para poder manejar esta enfermedad lo que necesito es justamente que las personas que están más expuestas a contagiarse estén en el sistema sanitario. Y eso lo permiten determinantes estructurales como las que estamos hablando respecto a determinadas que protegen este acceso universal. Lo mismo respecto a las vacunas, obviamente.
Luego, en el nivel intermedio, empiezan a aparecer todas estas intersecciones, ¿no? Que para nosotros los cientistas sociales son evidentes, ¿no es cierto? Porque en el fondo el ser migrante por sí mismo no constituye un riesgo para la salud, y eso es algo que me gusta mucho subrayar, también sumándome a lo que dice María Eugenia respecto a que los migrantes no son una carga para los sistemas sanitarios necesariamente. Existe mucho este mito a nivel de equipos de salud de que vienen a usar nuestro sistema de salud espectacular, vienen a usar nuestro Chile Crece Contigo, se van a quedar con las cunas que regala el gobierno, quieren los bonos del gobierno, ¿verdad? Como si hubiese aquí como una especie de lotería local donde llegan y regalan muchas cosas. Y la verdad es que muchas veces en estos discursos que se filtran muy rápido y avanzan muy rápido, y ahí eso que lo podemos ver en la otra pregunta que tiene que ver con el racismo, se habla poco del aporte que constituyen en términos económicos para las economías. Los países que tienen migración tienen economías mucho más rápidas, mucho más activas. Basten solo mirar cuántos negocios se han montado en los últimos años de emprendedorías de cualquier tipo, de comida venezolana, de comida colombiana, de locutorios peruanos, que en el tiempo de las primeras migraciones, ¿verdad? Porque las economías se activan con la migración y eso es muy importante. Y además son un tremendo aporte para los sistemas sanitarios. La pandemia de COVID en Chile no podría haberse sostenido sin el aporte de lo que han sido y siguen siendo los equipos de salud conformados por colegas extranjeros, de origen extranjero, ¿ya? Todos los enfermeros, todos los médicos que llegaron a formar parte de equipos de salud que a veces nuestros propios profesionales chilenos no quieren conformar, porque no tienen los mismos sueldos, ¿verdad? Trabajar en un CEFAM en una comuna más vulnerable, etcétera. Ellos son un aporte. Entonces, eso también es súper importante para poder reforzar la idea de que lo que necesitamos mirar desde la vulnerabilidad son estas intersecciones entre la migración con otras características. Si yo soy una profesional mujer migrante calificada que vine a hacer carrera en Chile, probablemente hay pocas probabilidades de que me transforme en una carga para el sistema. En cambio, si yo soy una mujer que estoy ya marcada por ser afrodescendiente, no tengo papeles, no tengo acceso a aprender el idioma, y por lo tanto tengo un montón de barreras para poder prevenir y promover salud, voy a llegar en malas condiciones a la atención. Entonces ahí están donde están los determinantes intermedios, donde necesitamos focalizar los esfuerzos, justamente por estas poblaciones que son más vulnerables, y son esfuerzos de los que se puede actuar en prevención, lo que significa también que no se transforman en cargas, que no van a llegar a usar esas camas de la UCI, porque una vacuna cuesta menos que una cama de la UCI. Entonces, ahí está esa dimensión de lo proximal. Y lo último, que es lo que tiene que ver con los equipos de salud, yo creo que también aquí aparece lo que ya decían las compañeras respecto a las desigualdades estructurales que hay también en cómo se organiza nuestro sistema sanitario, ¿no es cierto? Los sistemas sanitarios de las zonas, de las comunas más desfavorecidas de Chile tienen menos recursos y sienten que tienen esta obligación de hacerse cargo de esta población que no tiene papeles, que llega más enferma, ¿verdad? Que no tiene capacidad, no sé, de entender mi idioma, y entonces empiezan a generarse estas fricciones y estas barreras de acceso que luego se traducen, por ejemplo, en negar una vacuna, con las consecuencias que eso tiene a nivel de salud colectiva. Eso, muchas gracias. Y podríamos hablar además del estrés aculturativo, ¿no? Esto que Báltica Cabieses investigó también, todas estas adaptaciones que las personas extranjeras, los inmigrantes tienen que generar estrategias adaptativas a los medios en los que deben insertarse, la lejanía de sus seres, de sus redes sociales, su familia, de sus seres queridos, que eso repercute mucho en su calidad de vida. Yo quería recordar, para pasar a la siguiente pregunta, en un comentario en Radio Diario de la Radio Universidad de Chile, se llamaba El racismo mata. Y a raíz de eso yo comencé a averiguar y encontré 5 casos en los que al parecer el racismo mata, ¿no? Ustedes los conocen porque estos han sido de público conocimiento, digamos, muy difundido, algunos más que otros.
Tenemos el caso de personas que han muerto literalmente, al parecer por racismo, ¿no? Ese es el tema de la tercera pregunta. Tenemos el caso de Monique Joseph, no sé si se pronuncia así, ella tenía 31 años, murió esperando atención en la sala de emergencia del Hospital Barros Luco, ¿sí? El ministro de Salud, Emilio Santelice, dijo que Monique tuvo problemas para comunicarse con los doctores que la atendieron y que no pudo explicar qué le pasaba. Rebeca Pierre, de 38 años, había sido derivada esta es otra persona, ¿no? Había sido derivada en ambulancia desde un centro de atención familiar, fue atendida y dada de alta, murió mientras intentaba retornar a su hogar. Había acudido al centro de salud familiar Dr. Stiger de Cerro Navia, aquejada por taquicardia y un dolor en el pecho, por lo que fue derivada al Hospital Félix Bulnes en Providencia. Allí, cierto, llegó una ambulancia y salió con una alta médica e indicaciones de llamar en caso de emergencia. Murió por un tromboembolismo pulmonar y trombosis venosa profunda de miembro inferior. Tenía un hijo de 5 años y estaba embarazada de 9 semanas. Tengo otros casos, pero en honor al tiempo, este me parece interesante mencionar, el de Lina García, tenía 21 años. Un taxista que circulaba en la comuna de Renca decidió expulsar de su vehículo a una pareja de colombianos que se dirigía a un centro asistencial cuando la mujer estaba a punto de dar a luz. En plena vía pública, tuvo a su hijo y en estado de shock vio cómo se le moría en la calle. Nuestra siguiente pregunta tiene que ver con racismo. Entendiendo por racismo a este sistema de dominación y de inferiorización, que es importante decir eso, de un grupo sobre otro basado en la racialización de las diferencias, ¿cierto? Entendiendo por racialización aquel proceso en que las diferencias fenotípicas, sociales, culturales, religiosas implican o van a implicar una diferenciación esencial y radical entre seres humanos. Donde, qué sé yo, la identidad cultural, el fenotipo, la pertenencia étnica, la religión, el idioma, etcétera, van a ser elementos a considerar. Entonces el racismo va a ser este sistema de dominación y de inferiorización de un grupo sobre otro, pero basado en esto, que es la racialización de las diferencias. Allí se articulan un montón de elementos, ¿no? Tanto interpersonales, institucionales y culturales, y se expresan a través de un conjunto de ideas, tales como, ideas, discursos, prácticas, etcétera, que van a invisibilizar, estigmatizar, discriminar, excluir, explotar, agredir, despojar, ¿sí? Eso es de Aguilar y Burachi del 2016, que me gustó muchísimo esa definición. Ellos hacen además una diferenciación entre racismo institucional y racismo cotidiano. Y en torno a eso me gustaría que pudiéramos conversar respecto a sus experiencias, a nuestras realidades también, cómo se expresa y cómo enfrentar este racismo institucional y racismo cotidiano, que no es lo mismo, pero se insertan, por así decirlo, en una misma bolsa, en un mismo paquete, ¿no? Catalina. Disculpa, Catalina tiene que retirarse a las 5:30, por eso va a partir ella ahora. Sí, no, igual voy a escuchar a las compañeras antes de irme para por lo menos que estemos juntas en la parte de las preguntas. Si hay otras cosas, después no me voy a poder quedar porque tenía un compromiso ya contraído. En relación a lo que tú dices, bueno, primero, mucho dolor que estas cosas sigan pasando, que sigan muriendo hermanos, hermanas migrantes. Para nosotros es de las peores expresiones de justamente de racismo, de la xenofobia, de la exclusión, de la violencia finalmente, ¿no? Y mueren en salud, y mueren esperando la atención médica, mueren tratando de llegar a Chile en el desierto, que ya tenemos 17 personas fallecidas en lo que va del año. Es una verdadera tragedia porque estos son los dramas que son irreparables. Y ahí yo creo que, como decía Alejandra, se produce la interseccionalidad más brutal, ¿no? Como desde el color de la piel, el idioma, que
que son elementos culturalmente despreciados. La pobreza, también en la mayoría de los casos mujeres. Entonces se da ese cóctel tan terrible y que finalmente en algunos casos termina costando la vida. Yo igual en esto quiero ser súper justa. Dentro del sistema de salud hay gente fantástica y no son excepciones. Yo también participo en mesas intersectoriales de salud y migración, y hay mucho esfuerzo y mucho compromiso de tantísima gente que está tomando conciencia de lo que tú describes, tratando de que esto no suceda más. Y quiero relevar y agradecer y significar esos tremendos esfuerzos de mucha gente. Lamentablemente no se ha asumido con toda la fuerza desde las políticas públicas, pero también desde los espacios de formación. Yo creo en ese sentido que espacios como estos son fundamentales. Necesitamos que las profesionales de la salud, los funcionarios que trabajan en la salud tengan la oportunidad de tomar conciencia sobre estos elementos, que esto existe, que esta realidad cruel es parte de la realidad con la que trabajamos, y que puedan entonces cuestionarse las prácticas, los roles, las concepciones, y desde allí adquirir herramientas para hacer las cosas distintas. Ahora, por lo demás, tampoco es solo salud, porque hay temas, por ejemplo, presupuestarios que cruzan y que son decisiones de la clase política, y que pues, sin lugar a duda con 7.000 pesos per cápita, harta maravilla hacen en muchísimos consultorios, y también la población migrante lo agradece. Entonces, esto es, para variar, multidimensional. Creo que sin lugar a duda se necesita tomar mucha conciencia de que el racismo, la xenofobia, la discriminación por razones de género, de raza, de clase social, están presentes en nuestra sociedad y también en salud, y que eso no puede seguir pasando. Y para que no siga pasando tenemos que tomarlo muy en serio y generar un compromiso mancomunado para que situaciones como la que tú describes no vuelvan a ocurrir. Ok, gracias, Catalina. María Eugenia. Sí, bueno, retomar esto que ya decía Alejandra acerca de que, bueno, es un tema estructural, tiene que ver con este modelo neoliberal excluyente que se está viviendo, bueno, en Chile, y en ese sentido, bueno, comparar con México ayuda porque, bueno, hay otra forma de ver las cosas, otra forma de política pública, y donde, bueno, lo que se plantea es fortalecer el tema de la salud universal. Y bueno, de la problemática del racismo, también lo que ya se ha señalado, subrayar sobre la interseccionalidad entre, bueno, el racismo, la xenofobia y la misoginia, porque me pareció que de los datos que tú nos mostraste, casi la mayoría de las que se murieron fueron mujeres, y en situaciones que tienen que ver con el parto y la fertilidad. Entonces, pues está así este tema de que el clasismo, que siempre ha existido en Chile, el racismo y esta cuestión de la misoginia. Entonces, pues sí, son elementos, ahora, bueno, enfermantes, pero lo loco es esta visión o esta ceguera de que si tú no atiendes a toda la población, estás poniendo en riesgo tú mismo, ¿no? Hay un texto que escribió Engels en no sé qué año del siglo XIX, que precisamente habla de ese tema. O sea, hay una política de saneación de la ciudad, porque en las ciudades todos estamos en contacto. Yo quería un poquito hablarles, pero ya creo que no va a haber tiempo, de este tema de los muros, ¿no? Que se han construido en los últimos años, cualquier cantidad de muros, pretendiendo así detener
las migraciones, cosa que es imposible. La gente vamos a seguir migrando, atravesando los muros por arriba o por abajo, como sea. Y entonces, bueno, es esta visión del mundo que tiene que modificarse, ¿no? Y que, bueno, ya empieza por lo estructural, pero también yo creo en la agencia de los seres humanos, ¿no? Todo esto que ustedes están denominando, estos grupos de ayuda a población migrante, o también grupos de autoayuda que hay en muchas partes. Entonces, sí creo en esta cuestión de la agencia, mientras lo estructural no se modifica, ¿no? Yo tengo aquí el dato de que el 82% de la riqueza del planeta se queda en el 1% de la población del planeta, ¿no? Entonces, esta es una realidad del planeta y que se tiene que modificar. Ese sería mi comentario. Gracias. Sí, gracias a ti. A ver, es que me surge una necesaria intervención. Nosotros en Chile solemos decir que no somos racistas, ¿no? Entonces, pero pareciera a ratos que sí. Entonces, mi pregunta era esa, ¿cómo se expresa el racismo? Bueno, y que una vez reconociéndolo, identificándolo, ¿cierto? ¿Cómo poder enfrentarlo? Porque Perdón, ¿puedo decir algo como antropóloga de ese tema? O sea, yo lo que vi en Chile es que hay una normalización. O sea, hay cosas racistas que la gente hace y que es normal. O sea, yo lo digo de mi experiencia, bueno, caminando por la calle, yendo a comer a lugares, pero incluso en el avión. O sea, el trato a una persona de un cierto tipo es distinto al trato de una persona con otro fenotipo. Y eso es normal. O sea, en Chile, como yo lo vi, hay una normalización del clasismo y el racismo. Por lo menos, bueno, de mi vivencia en México, es que hay como un ser correcto políticamente, donde la gente, aunque sea racista, lo esconde y tiene un comportamiento moderado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque hay, digámoslo correctamente, político, ¿no? Pero en Chile no. Yo vi un desparpajo en el tema del racismo y del clasismo. Eso nomás quería yo. Alejandra, gracias. Sí, gracias. No sé bien por dónde empezar, porque tu pregunta es bien, nos solicita, ¿no? Como antropóloga. Efectivamente, yo creo que quizás hay una formulación un poco errada en los chilenos somos o los chilenos no somos. Los chilenos somos muchas cosas y hay muchas formas también de ser chilenos y hay muchas culturas presentes en Chile. Lo que sin duda está a la base de la conformación del Estado Nacional chileno es una conformación de un Estado basado en una formación de relaciones de clase fuertemente marcadas por relaciones de subordinación y de dominación. Eso yo creo podríamos debatir si eso se comparte con toda América Latina o no, pero creo que este país no podría vantarse de no ser un país clasista, absolutamente. Y quizás esta idea de que está ese meme, ¿no? De que un país es clasista, que es tan clasista un país que tiene hasta una guasa elegante y un guaso no elegante. O sea, esos son ejemplos, pero basta, María Eugenia lo dice claramente, cualquier extranjero que viene a Chile, y seguramente le pasó a Catalina cuando vino la primera vez, queda absolutamente choqueado de la cantidad y las finas diferencias que se hacen para decir las cosas que pertenecen a una clase social y las cosas que pertenecen a otra clase social. La ciudad entera está marcada por relaciones de clase, nuestras formas de vestir, la marca del banco, el banco al que tú vas a poder acceder, si tienes un determinado sueldo o tienes otro sueldo, son absolutamente diferentes. Y eso hace que Chile vivamos mundos diferentes, según la comuna, en el caso de quienes viven en Santiago, en la que viva. Pero aparte de eso, yo creo que, claro, lo que quizás pasa un poquito es el leer qué es el racismo.
Si nosotros pensamos el racismo desde su visión más norteamericana, ¿no? De esta opresión, sobre todo sobre las poblaciones afrodescendientes, por supuesto que en Chile no teníamos esas experiencias porque no había hasta hace pocos años una visibilidad afrodescendiente evidente. Sin embargo, durante 200 años llevamos en una dominación sostenida de las poblaciones indígenas. Y toda la retórica que hay respecto a quiénes y cómo son nuestras poblaciones, nuestros pueblos originarios, es reproducción de racismo. Y lo mismo que pasa con el racismo contra las minorías afrodescendientes, o no son ni siquiera minorías, pero las minorías que se ven en Estados Unidos, ¿no es cierto?, que son lo que hace hablar de racismo explícitamente, exactamente lo que pasa hoy en día, ¿verdad? Hoy en día tú mostraste lo que pasa con las poblaciones migrantes, cómo han muerto por situaciones de racismo, pero también lo podemos ver solamente con la cantidad de personas mapuches que han muerto también en situaciones de abuso policial. Entonces, son situaciones muy análogas en las que finalmente sí estamos hablando de racismo. Yo siempre soy súper, como que me repito en esta idea, pero me gusta subrayar la idea de que desde la antropología las razas no existen, pero el racismo sí. Entonces, que la antropología y que necesitamos mirar el racismo, y lo necesitamos mirar más que nunca, porque es una realidad que se está reproduciendo y que se está volviendo incluso peligrosa para la sobrevivencia de nuestras comunidades, que son cada vez más diversas, ¿no? Hoy en día estamos en un momento también político, histórico, donde estos discursos se están haciendo cada vez más extremos y más visibles, y donde se empiezan a perseguir ciertas diferencias. Entonces, yo quisiera un poco fortalecer la idea de que esta diferencia que tú pones de estos autores entre racismo institucional y racismo cotidiano hace mucho sentido en temas sanitarios y en temas de migraciones, porque nosotros en Chile hemos ido siendo espectadores de la instalación de un discurso abiertamente racista al interior de las instituciones. Y eso es muy preocupante porque también se está normalizando. Un ejemplo claro de este tema de la instalación de un discurso racista en las instituciones lo representan, a mi parecer, lo que han sido las expulsiones colectivas, por ejemplo, de colectivos específicos como son los colectivos haitianos. ¿Ya? Ya en 2018 empieza esta retórica del retorno humanitario, que era una palabra para decir que iban a agarrar a un grupo de haitianos y lo iban a subir a un avión y lo iban a mandar a su país. Que se haya hecho eso como política pública, que se hayan manifestado a favor autoridades de alta envergadura, desde el ministro del Interior hasta alcaldes que estuvieron a favor de buscar, ¿no es cierto?, estas poblaciones, y sin ningún proceso, sin ninguna identificación del por qué se les expulsaba, se les expulsó colectivamente basándose en su pertenencia étnica, basándose en su color de piel, basándose en su nacionalidad. Y eso es puro racismo. Entonces, hay instituciones que normalizan el racismo. Esto se ha ido repitiendo y es escandaloso que no nos escandalicen. Porque nosotros no podemos pedirle a un equipo de salud que no tengan actitudes, por ejemplo, de discriminación, llamémosla, como la que, por ejemplo, puede haber tenido ese momento que no asistieron a las mujeres que tú mencionaste y que murieron en procesos de atención de su necesidad de atención de parte puerperio, sin pensar que hay una política pública que promueve justamente eso, donde yo digo, esta persona tiene menos derechos, tiene menos humanidad. Entonces ahí es donde lo institucional, el racismo institucional que está en la política pública, que está en los medios, para no hablar de lo que se produjo en los medios, en los medios de comunicación, cuando empezó a juntarse el tema de la migración con el COVID y veíamos en medios de comunicación, mañanas enteras de noticiarios que estaban asediando los CITES y los pasillos donde, las comunidades donde viven personas haitianas, golpeándoles la puerta para preguntarles si estaban contagiados, si usaban mascarillas, cuántos vivían, etc. Fue un espectáculo similar a ese espectáculo del inicio del 900 de los zoológicos humanos, ¿no? Queremos ver a esa otredad salvaje que no se cuida. Queremos ver a esa otredad salvaje que aparece, por ejemplo, involucrada en crímenes, pero cuando es un norteamericano, un alemán, el que está metido en casos de violencia doméstica, por ejemplo, que han habido casos hasta hace poco, no hay nada, no hay ninguna presencia de medios en esto, ni se subraya el hecho de que sean migrantes. Entonces,
están los medios de comunicación, ¿no es cierto?, que nosotros sabemos que son poderes importantes, están las instituciones de política en esto. Entonces eso se traspasa, eso cuela como una cascada de agua que se transforma también en una normalización cotidiana de ese racismo. Y entonces el taxista ya no tiene ningún problema a votar en la calle a una persona que está pariendo porque es colombiana. Porque si a los haitianos los tratan así a nivel de política pública, yo puedo hacer lo que quiera. Y entonces ahí es donde llegamos a construir esta sociedad en la que el racismo está completamente normalizado y empezamos a generar escenarios como los que vivimos a unas semanas en Iquique, donde la gente simplemente agredía a los otros por las condiciones en que estaban viviendo, por el hecho de ser migrante, y ya empezábamos a suspender esta condición humana, ¿no? Ya empezamos a suspender lo básico del vivir en común. Entonces yo creo que hay que mirar cómo dialoga esto cotidiano con lo institucional, porque no podemos pedirle a los equipos que se transformen en personas políticamente correctas cuando también las instituciones están promoviendo abiertamente políticas racistas. Sí, esto que tú acabas de decir, claro, bueno, tiene mucha relación con la otra pregunta, que era nuestra cuarta pregunta, ¿no? Porque en el fondo, cuando tú y ustedes describían en general estas manifestaciones racistas o lo que yo ejemplificaba con la historia de estas mujeres, logramos reconocer, ¿cierto? Allí identificar cierto racismo, pero considerando además que hay un racismo cotidiano, ¿cierto? Que se da en la familia, en las plazas, en el metro, en el avión, como dice María Eugenia, pero también tenemos este otro racismo que es estructural, ¿cierto? Que es macro, por así decirlo. Entonces, que sin duda, como ustedes bien dicen, también ocurre en salud, en la atención, en salud. Entonces, ahí se me junta con la siguiente pregunta, que tiene que ver con los desafíos. Porque en el fondo mi pregunta era cómo se expresa este racismo y cómo enfrentarlo, pero este enfrentarlo se mezcla con esto otro, quizás tiene mucha relación. Y la cuarta pregunta es, ¿cuáles son los desafíos más urgentes en atención sanitaria a la población migrante? Eso, y que de alguna manera tiene relación con lo que hablábamos recién, o sea, todo es lo mismo, ¿no? Catalina. Bueno, yo creo que tenemos desafíos de acceso, como evidentemente hemos estado conversando. Creo que eso es fundamental, así, fundamental. Tenemos desafíos de formación y capacitación continua de los equipos de salud, también del poder introducir realmente el trabajo de redes en salud, porque ahí tenemos también la dificultad de que en algunos momentos o en algunos espacios se ha logrado que efectivamente el trabajo con la comunidad vaya más allá del consultorio, en términos sobre todo de promoción y prevención de la salud. Y ahí tenemos también desafíos súper importantes, que desde esa medida no solo conozcamos a las comunidades, sino que entendamos que las comunidades tienen, como decían ustedes, sus propios saberes, sus propuestas, puedan gestionar la salud, no que sea visto solo desde una lógica vertical, especializada, sino desde entender la salud como un patrimonio también de las comunidades. Y ahí el enfoque intercultural también tenemos que avanzar muchísimo. No solo en lo idiomático, porque muchas veces cuando uno habla de interculturalidad se presume que solo se trata de tener un facilitador intercultural, un facilitador de creol, básicamente. Y te dicen, sí, nosotros tenemos el enfoque intercultural en salud, aquí tenemos el facilitador, y con eso estaríamos resolviendo el problema, y ojalá fuera así, pero no es el caso. Por lo pronto tenemos eso y todas las otras, los otros desafíos que reconocemos en el sistema de salud chileno que debe enfrentar, como es el fortalecimiento de la atención a nivel secundario y terciario, que ahí tenemos también déficits estructurales súper importantes y que por supuesto también impactan a la población migrante como al resto de la población, pero hay que llamar la atención que en general dentro de las
poblaciones, a las comunidades afectadas, la comunidad migrante, en particular aquella que está en situación de irregularidad, siempre va a ser la más golpeada por las injusticias y las desigualdades. Entonces, es todo ese pack. Sí, es solo una cosa, Catalina, y era una pregunta que tenía desde el inicio a Matías, porque él partió diciendo una serie de cosas, entre eso dijo que había que educar, ¿sí? Y tú dices hay que capacitar, y yo tengo anotado ¿en qué? Porque claramente no basta con el facilitador, ¿no? Sí, cuando yo digo capacitar, no quiero que se entienda también como desde la lógica, aquí vienen las expertas a decirle a los equipos de salud cómo tienen que hacer las cosas, porque ellos y ellas saben mucho mejor que los expertos en cómo hacer las cosas. Pero sí, por eso decía, espacios de formación continua que implican reconocer cuáles son nuestras prácticas más efectivas, cuáles son nuestros sesgos, cómo justamente todas estas dinámicas culturales van impactando en nuestro quehacer. Entonces, eso involucra todo, ¿no? Lo intercultural, los temas de género. Significa, yo creo que sobre todo hay necesidad de potenciar esos espacios en salud, porque el quehacer se come todo. El quehacer se come todo. Y no hay tiempo para detenerse y revisar cómo estamos haciendo las cosas. Alejandra. Sí, yo también pensando como en la urgencia, siento que es extremadamente urgente abordar el tema de lo que está pasando con las personas que pasaron por paso no habilitado. Creo que ahí hay una dimensión de una población que está absolutamente, para decirlo literalmente, botada, y que están, o sea, que llegan con condiciones de salud vulneradas, ¿no es cierto? Porque están pasando por paso no habilitado, lo que significa llegar en desnutrición, con condiciones de viaje, que se suman también a condiciones de base que pueden venir desde el origen de sus viajes. Creo que es fundamental poder integrarlas a las políticas también de contención de la pandemia, del COVID, ¿verdad? Y poder ir trabajando en esas barreras de atención que existen, que además que exacerbaron las condiciones de vulnerabilidad que ya tenían de partida la población migrante. Entonces, creo que en ese sentido la regularización migratoria, es fundamental para poder derribar rápidamente lo que la falta de documentación genera sobre la población migrante en términos sanitarios, la falta de acceso. Literalmente, las personas están enfermas pero están en la calle. Entonces, no pueden finalmente acceder si tienen miedo de que teniendo un RUT provisorio las vayan a deportar, vayan a ver redadas, etc. Necesitamos actuar también con un enfoque de género. Necesitamos preguntarnos qué está pasando con las mujeres que pasaron por paso no habilitado, que no están accediendo a salud sexual y reproductiva, que pueden haber estado en situaciones de abuso, que están viviendo a veces en situación de calle, que están a cargo de niños, qué está pasando con la población LGBTQI+, que pudo también estar en procesos de persecución en sus países de origen y que no están accediendo hoy en día a refugio. Entonces, sin duda, el modo en que se manejó la pandemia y la crisis migratoria exacerbaron las necesidades. O sea, lo que habíamos ganado se perdió. Y hoy en día hay que hacerse cargo de eso, hay que volver a enmendar el camino en este sentido y a volver a generar, digamos, las condiciones para poder mejorar las condiciones de salud de todos, fundamentalmente. Ok, muchas gracias. María Eugenia. Bueno, yo sobre Chile no puedo decir mucho porque no desconozco a profundidad la situación. De cualquier manera, pues quisiera un poco comentar esto, educar, capacitar y todo esto. Yo, bueno, lo que me he dado cuenta en mi trabajo es que en trabajo de investigación-acción, queriendo precisamente terminar con la discriminación, con la homofobia y con la misoginia, es el tema de talleres. O sea, cuando educamos, la gente entiende con la cabeza,
pero luego no entiende con el corazón, con el cuerpo, entonces como que somos los humanos mucho psicóticos, o sea, de que pensamos una cosa, creemos que algo está bien, pero hacemos exactamente todo lo contrario, ¿no? Entonces, en ese sentido, capacitar a las y bueno, y luego capacitar a las personas del sistema de salud. Sin embargo, hasta donde yo puedo darme cuenta, generalmente médicas y médicos son una profesión noble en el sentido de que, bueno, se cree en la muerte, como que no escuchan lo que tenga que decirles la sociedad o alguien que no es de su gremio. Sin embargo, yo tengo mucha confianza y veo en la gente joven, ¿no? Los que están aquí hablando, en la gente profesional joven, ¿no? Ya sea investigadores, sean médicos o médicas, veo que tienen una actitud distinta. A propósito del racismo y de la sociedad, quisiera retomar algo que leí hace poco tiempo en una historia del pueblo mapuche. Es como el Premio Nacional de Historia dijo que ya no habían mapuches en Chile, ¿no? O sea, es un poco es como un botón de muestra del racismo en la ciencia y en la academia, porque al señor le dieron el premio como el mejor historiador y el señor afirmó que en Chile no hay mapuche y se extinguieron. O sea, es un poco para el tamaño del racismo en la sociedad, en la ciencia, en la academia, ¿no? Y bueno, en cuanto a los desafíos más urgentes, pues la verdad yo no sabría mucho qué decir. Creo que, bueno, en México se están haciendo muchas cosas y esto de la crisis que dijo, creo, Alejandra, de la crisis migratoria, no sé si se refería a Chile, pero el tema de la crisis migratoria es universal. O sea, aquí en México tenemos un tema de crisis migratoria. En Europa, no se diga, tienen la crisis migratoria donde mueren al atravesar el Mediterráneo toda esa gran cantidad de personas de África. Entonces, pues cuando nos preguntamos cuál es el desafío más urgente, yo diría ponerle fin al neoliberalismo y a este sistema en el que estamos, ¿no? Yo, digamos, si queremos una solución radical, profunda, hay que cambiar esta estructura donde estamos discriminando al 80% de la población, ¿no? Es mi comentario. Gracias. Ok, gracias. Me gustaría saber si el público, los oyentes, tienen preguntas. Siéntanse completamente libres para hacerlas. Si les da pudor, vergüenza, lo pueden hacer de forma escrita acá por el chat. Daniela, a ver, aquí hay comentarios. Daniela Loyola dice, el racismo estructural permea las acciones cotidianas, es un todo, como por ejemplo las políticas públicas no colaboran con una inclusión real de la comunidad migrante, tanto en el campo de la salud como en educación, entre otras, ¿no? María Eugenia Salinas comentó acá, dice, los medios de comunicación están alineados con el gobierno, aplauden y difunden sus políticas racistas. Paula Fernanda dice, lamentablemente quieren al extranjero blanco con dinero. ¿Tienen dudas? ¿Hay algo que quisieran saber, preguntar, comentar? Paula está escribiendo. Yo les pido excusas porque me tengo que retirar. Ok. Sí, estamos pasados porque esto terminaba a las 5:30, pero son las 6. Gracias Sí. por tu tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Mientras escriben ahí en los comentarios, fue un gusto compartir con María Eugenia, con Alejandra, contigo, Rosa, con Matías y también con todo el público ahí asistente que estuvo haciendo comentarios. Muchas gracias por la oportunidad y bueno, que se repita. Ok, muchas gracias por tu buena disposición y colaboración.
Que te vaya Chao, muy bien. chao. Cuídense. Y tu tiempo. Dice Gracias. Paula que no he hecho, de hecho me gustó mucho, hice la charla y las dudas que tenía las hacía usted, profe. Ok, muchas gracias. Matías Moreno. Me está escribiendo un comentario. ¿Hay algo que ustedes quisieran decir como para cerrar esto? Quedan un millón de cosas en las que profundizar, hablar, podríamos hacer 100 conversatorios con cada una de las opiniones probablemente, porque dan para tanto, ¿no? Hicimos como una pincelada, pero sin profundizar mucho en nada. Todo tiempo es poco. Matías Moreno dice muchas gracias a todas, muy interesante lo conversado. Y Paula está escribiendo de nuevo. Mientras Paula escribe, ¿quisieran decir algo ustedes? Mira, yo quizás agradecerte principalmente por esta posibilidad de estar como con estudiantes de kinesiología. Yo creo que es súper importante que vayamos haciéndonos cargo de estos temas, que vayamos exponiendo nuestras diferencias también, y que lo hagamos un tema de debate, que lo incorporemos en lo que está pasando hoy en Chile, que nos hagamos cargo. Así que siento que es súper rico, o sea, que acá en esta hora y media que hemos estado conversando se expresa cuánta materia, cuánto sustento, cuánta complejidad hay acá. Y cuánto es necesario que todos nos impliquemos en esto, no solo los expertos, entre comillas, ¿no? Nosotros los antropólogos estamos súper implicados en temas de diferencias culturales, entonces obviamente somos llamados en primera línea cuando se trata de temas de migrantes, pero yo creo que tiene que ver con problematizar nuestros modos de actuar, la sociedad que queremos, la sociedad por la que estamos promoviendo cambios, ¿ya? Y eso también es generacional, entonces también siento que es súper importante que nos conectemos con las generaciones más jóvenes, ellos puedan también escucharnos y también hablar de cómo ven esto y cómo ellos imaginan también el mundo en el que quieren vivir. Eso. Claro. Sí, gracias. Fíjate que acá Paula, que es mi alumna, ¿no? Dice, siento que las personas que trabajaremos en salud debemos aprender mucho para dar salud de calidad. Sin duda, sí. Y esto que sea también como... Esto apunta también a una sensibilización, ¿no? Sensibilizar en torno a una problemática, a una situación que es real, que necesita ser abordada en profundidad, ¿cierto? Desde todas las áreas, también desde el área de la salud, porque es un agente en salud, es un tema de mucha vulnerabilidad y también por la condición de salud a veces complicada, ¿no? Alejandra Pérez dice, interesantes reflexiones, muchas gracias a las expositoras. Ella es mi jefa directora de carrera, ¿no? María Eugenia. Pues felicitarte por esta iniciativa, como ya lo dijeron las colegas. Se necesita hablar de estas cosas, se necesita escuchar todas las voces. Y bueno, gracias por la invitación. Y nada, pues felicitaciones y adelante que continúe este tipo de encuentros, diálogos, ¿no? De hecho, diálogo de saberes. Te felicito y a todas las colegas, pues fue un placer conocerlas, escucharlas. Yo aprendí mucho y bueno, me da mucho gusto haber estado aquí. Gracias. Ok, bueno, yo también agradezco absolutamente a las cuatro, como se puede decir ahora, y siempre, ¿no? Lamentablemente Matías Libuy se tuvo que retirar, él tenía, era súper importante también su opinión desde su ser profesional, ¿no? Él tiene una investigación que era interesante que yo le había pedido que comentara, lamentablemente no se pudo hacer, pero ya esperamos que en alguna oportunidad se pueda. Agradecida absolutamente a nombre de la universidad, de la carrera, como yo decía delante, las universidades son agentes de cambio cultural, deben aportar a lo que tú decías, ¿cierto, María Eugenia, a este diálogo permanente, a la construcción de saberes, el compartir saberes. Así es que súper agradecida por su disposición, por su tiempo, por su alegría, por su trabajo en esta área que nos gusta mucho, por algo estamos aquí, ¿cierto?
sabemos de la necesidad de que esto se profundice y se masifique, porque así construimos una sociedad más fraterna, más solidaria, más rica y más plena. Y eso nos hace bien a todos, ¿no? Porque no somos seres individuales, somos en el colectivo. Entonces, feliz de que hayan querido participar desde siempre, dijeron que sí al tiro, dieron este tiempo de sus tiempos, así es que no, muy agradecida. Paula dice lo mismo, gracias a todas los expositores, muy buenos sus temas. Así es que muchas gracias, que tengan una gran tarde, espero que no sea la primera oportunidad en la que nos veamos y nos haremos el próximo en Quintana Roo. en Quintana Roo, presencial. Sí, aquí Muchas les gracias. espero, están todas y todos invitados. Sí, Gracias. muchas gracias a la Muchas carrera. gracias. Sí, que estén muy bien, cuídense mucho. Chao. Chao, Chao. chao. Matías Moreno está escribiendo algo. Yo agradezco a la carrera también y a la universidad que me dé el espacio para hacer esto. Chao, que estén súper bien, cuídense mucho, nos vemos. Chao, María Eugenia.